popular, pues no, qué chévere. Dos, señores. Eso se llama bullying. Bueno, nosotros terminamos la semana pasada estudiando lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai, que Hashem le dio al pueblo de Israel 3 matanot tovot. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 matanot tovot que le dio Hashem a Bnei La Israel? corona de la Torá, la tierra de Israel. Y A ver, Olam. Café de Meo. Se consigue con dolor. Najón. 3 matanot tovot le dio a Kadosh Baruj Hu. Le regaló a Kadosh Baruj Hu a Bnei Israel. Y todas ellas no fueron entregadas sino por medio de sufrimientos: Torah, Eretz Israel y Olam Haba. Entonces, con vuestro permiso, antes de continuar, quiero compartir lo que dice Rav Kook en su libro En Ayah respecto a estas palabras. Dice el Rav, hay ma'alot, hay niveles, hay categorías que se encuentran dentro del mundo de la naturaleza del hombre. Beteva ha'adam. Lefi shoresh yetzirato, de acuerdo a la raíz de su creación, por el hecho de que es hombre, y él las puede concebir. O sea, hay cosas que el hombre, por su naturaleza humana, las puede conseguir, las puede concebir, las puede manejar, controlar. Vamos a empezar aquí. De esto estoy explicando. Gracias. Sadar. Lo que por ejemplo, el hombre tiene capacidad intelectual. El hombre puede estudiar, puede aprender, hacer un buen, un buen arquitecto, un buen doctor, un buen carpintero. Entonces el hombre no tiene que sufrir o hacer algo especial, más que estudiar, aprender, para poder llegar a ser profesional en ese tipo de profesiones, que están dentro de la dimensión natural del hombre. Y por ese motivo, que Van Shem Shavot Leteva, por cuanto que son paralelas a la naturaleza, en Tzarich Zurim que del Iskotela, no hace falta pasar sufrimientos o pruebas especiales para poder contener o para poder adquirir esas situaciones. La persona quiere ser un buen atleta, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer para ser un buen atleta? Tiene que empezar a correr, a practicar, a hacer deporte, a levantarse todos los días en la mañana temprano y hacer sus carreritas. Y de esa forma, no, eso no se llama Isurim, eso se llama poder adquirir esas cosas de una manera natural, sin tener que pasar algún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque eso está dentro de la dimensión natural, que está en la capacidad del hombre de poder adquirirla. Pero, ¿qué pasa cuando el hombre tiene que adquirir algo que ya está en la dimensión, ¿sí?, metafísica? Eso no es algo que depende del mundo material. Ya es una dimensión espiritual más profunda, que no está dentro de lo que en un principio el hombre tiene capacidad de poder adquirir.
Podríamos Dice el llamar Rab. la meditación, por ejemplo. Meditación. Eso es. Ulay. El hombre tiene que ahora conectarse con algo que va más allá, ¿sí? Que es algo trascendente, que es algo más espiritual, que básicamente no está en la contención o en el vínculo del hombre a nivel de su mundo corporal, de su mundo natural, de su mundo físico. Entonces dice el Rav, cuando ya hablamos de esas cosas, de adquirir esas cosas, o sea, poder adquirir o conectarse o vincularse con aquellas cosas que están en el mundo de la metafísica, que están por encima de la naturaleza, dice el Rav, que para eso el cuerpo humano de una manera natural no va a poder conectarse y vincularse con esas cosas, sino cuando tenga que pasar una serie de isurim, de sufrimientos. O sea, ahí el hombre tiene que pasar una situación especial que le permita conectarse con esa dimensión. Corazón roto. Y dice Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿qué es ese campo que tiene que pasar el hombre para poder conectarse con esas dimensiones extranaturales o ¿sí? que están por encima del mundo humano? Para poder lograr eso, el hombre tiene que pasar una serie de isurim, de sufrimientos, de situaciones especiales que le van a permitir, a pesar de ser un hombre físico-material, conectarse con esa dimensión que es metafísica. ¿Ceder? Sí. Muy bien. Allá, y para entender esto, el Rab trae el ejemplo. ¿Qué le tenía que pasar al profeta para poder conectarse con la profecía? ¿Se acuerdan? ¿Qué era una de las cosas que tiene que pasarle a un profeta? Como morir. ¿Ah? Quedaba como muerto. Mejor, entonces, sacando a Moshe Rabbeinu del mapa, que es una excepción, los profetas necesitaban estar en el sueño, no estar conscientes. Lama. ¿Por qué el profeta no puede estar consciente cuando se conecta con Hashem? El cuerpo es una precisa. ¿Por qué? Porque para poder conectarse con la metafísica hay que despojarse de la física. No puedes vivir en dos mundos paralelos a la vez, porque de alguna manera se contradicen. Najón, solo un hombre en la faz de la tierra logró que no haya contradicción entre esos dos mundos y que puedan vivir en paz, que se llamó Moshe Rabbeinu. Pero todos los demás profetas, en el momento que recibían la profecía, tenían que estar dormidos, tenían que recibir la profecía por medio del sueño, y a filo en esa situación, dicen Jajamim, que el profeta básicamente se sentía en una especie de éxtasis, de una situación donde parecía que se está por ir de aquí, se está por ir de este mundo. O sea, la contención de una magnitud espiritual como la de la profecía, que es la palabra de Hashem hacia el ser humano, no es posible de contener cuando el hombre está en su situación natural, corporal. El hombre tiene que estar en una situación donde el cuerpo básicamente se transforma en algo que ilu o no existe o prácticamente no existe. Trascender, Bediú. Entonces, ¿cómo el hombre con el cuerpo es como si está sin el cuerpo? Cuando está dormido, no está consciente. Cuando está soñando y no está consciente. O sea, no está pensando, está en el mundo de la imaginación. Cuando su cuerpo básicamente se siente que está temblando, que está en una situación que se está como derritiendo, como no existiendo, desvaneciendo. Entonces, ahí es cuando la nebuá puede penetrar en el hombre.
O sea, para que la dimensión metafísica pueda penetrar en el hombre, ¿qué tiene que suceder en el hombre? El hombre tiene que por lo menos momentáneamente, en ese momento, dejar prácticamente de ser hombre. Despojarse de... Dejar de ser hombre. Porque si no, no puede contener la nebuá. No la puede contener. Porque lo limitado no puede contener a lo ilimitado. Y lo físico no puede contener a lo metafísico. ¿Sí? El hecho de que, por ejemplo, la neshama está en el cuerpo es prácticamente un milagro. ¿Sí? Porque Hashem permite que la neshama se mantenga en el cuerpo. Pero en la lógica, más pitón que la neshama se mantenga dentro del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer una instancia metafísica en un mundo físico limitado? Algo ilimitado en algo limitado. Algo espiritual en algo material. Pero bueno, eso Hashem lo maneja y lo arregla para que el hombre pueda convivir entre esas dos identidades. Pero cuando yo viene la palabra de Hashem, eso ya es directamente a Kadosh Baruj Hu. Y por eso Kadosh Baruj Hu tiene que mandar un sheliach, un intermediario, y no puede él directamente mandar la nebuá. Y lo tiene que enviar cuando el hombre está inconsciente y no consciente, y cuando el hombre está en el sueño y no en la lucidez mental, y cuando su cuerpo prácticamente se está yendo de aquí. Todo eso es lo que le pasaba al profeta en el momento de profetizar. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque eso es lo lógico. Que la dimensión metafísica no puede ser contenida por una dimensión física. Entonces, ¿qué hacemos cuando Akadosh Baruj Hu nos quiere regalar metafísica a los físicos? Akadosh Baruj Hu dijo, yo tengo regalos muy buenos. Tengo regalos excelentes para ustedes. Pero hay un pequeño problema. Ustedes son muy pequeños para poder recibir esos regalos. Se me van a derretir. Se me van a consumir. Pero dice el Rav, ¿sí? Que los miembros es como si se deshacían, como explicó el Rambam en Yesodei Torah, y como vemos en otros psukim, porque la profecía es un nivel que está por encima de la naturaleza. Por eso tiene que pasar algo en el cuerpo que transforme al cuerpo en una plataforma que pueda recibir la metafísica. ¿Qué le tiene que suceder al físico para que pueda recibir metafísica? Isurim. Lama. ¿Por qué los isurim? ¿Por qué los sufrimientos transforman a la física en más metafísica? ¿Por qué? Debilitan el cuerpo. El corazón shabur, el cuerpo débil. O sea, el cuerpo se vuelve menos corporal. En vez de ser tan hierro, va a ser Se vuelve más gelatinado, o algo así. más mantequilla. Algo así. Entonces ahí la nebuá puede penetrar Sí. de alguna forma. Y eso que no le va a entrar clara. Mejor. Entrar, Precisamente la diferencia por la que Hashem nos da al hombre, la diferencia de los animales precisamente es eso. Si Hashem no nos diera la Neshama, seríamos como puros animales. Pero la diferencia del hombre al animal precisamente se basa en la Neshama que nosotros tenemos, en el contacto, en el anexo del hombre con Hashem. Entonces, lo que tiene que suceder con el cuerpo para poder recibir, para que la física reciba la metafísica, hay una sola estrategia: que el físico sea menos físico. Que sea menos físico. Que se trate de adoptar lo más que pueda a la metafísica para poder recibirla, para poder incorporarla. Pero eso en el caso que el hombre no tenga la misma capacidad de ser humilde como Moshe.
Si usted es humilde como Moshe, no necesita... Moshe Rabbeinu, por eso dije, Moshe Rabbeinu es otra historia. Sí, Pero los normales como nosotros, ¿sí? No somos humildes. Que nuestro cuerpo, ¿sí? Que nuestro cuerpo es cuerpo y nuestra materia es materia. Y por eso poder acoplarse o adaptarse o adoptar o recibir en nosotros esas dimensiones espirituales, tiene que suceder algo para que, ¿cómo se dice?, haya una apertura que permita recibir esa energía metafísica. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, eso se llama sufrimientos. ¿Por qué? Porque los sufrimientos hacen que el cuerpo, ¿sí?, se debilite, tenga menos poder, menos fuerza, y se vuelva, como dijo muy bien el señor Shimon, como más blando, como más receptor, Permeable. ¿sí?, permeable para poder recibir la dimensión espiritual, metafísica. No, disculpe, en Matan Torah, ¿dónde se registrarían? O ejemplos, aparte que lógicamente algunos lógicos. No, el Matan Torah dice que las Habían- almas, que los cuerpos se murieron casi. Pero ¿Sí? registra- Y Hashem les tuvo que dar una especie de, una especie de rocío para que vuelvan a revivir. Entonces, vemos que sí, las dimensiones proféticas son, para el cuerpo, son muy problemáticas, ¿sí?, entre comillas. ¿Sí? Najón es un shock tan fuerte. Entonces, para que pueda esa energía espiritual, ¿sí?, extranatural penetrar en el cuerpo tiene que adoptarse y ser menos cuerpo para poder permitir la penetración de esa fuerza. Muy bien. Entonces, ven a Rabbi Shimon Bar Yochai y dice, hay 3 regalos super metafísicos que recibe el pueblo de Israel, pero para poder recibirlos necesita Isurim, necesita sufrimientos. Alken, Elu Agimel Maalot Em Kulam Lemala Min Hateva. Entonces, la Torah, Eretz Israel y Olam Haba, los 3 están en la dimensión metafísica. Metafísica. O sea, Afilu Eretz Israel, que es una tierra que no es tierra. Es una tierra metafísica. ¿Qué? Achá. El hombre está compuesto por 3 componentes básicos. Sechel, raciocinio, intelecto. Guf, cuerpo. Y Nefesh, espíritu, alma. Muy bien. Umitzat Shloshtam, y por los 3, Yuchal Liot Lo Maalot Shavot El Hateva, Vejam Yuchal Litromem Me'al Chukei Hateva V'Shloshtam. En los 3 el hombre puede o estar paralelo al mundo físico o elevarse a la dimensión metafísica, a nivel intelectual, a nivel corporal y a nivel espiritual. Sotomeret, el hombre puede, como dijimos antes, ser un intelectual, Que es metafísico. pero no es metafísico. El Señor es un intelectual, el Señor es un gran doctor, es un gran intelectual en medicina, es un gran intelectual en ciencia, en tecnología. Pero eso no lo vuelve algo metafísico, eso está dentro del mundo de la física. El Señor es un gran hombre a nivel corporal, es un gran deportista, es un gran atleta, pero todo dentro del mundo físico. Y el Señor también es un hombre a nivel del espíritu, o sea, de sus buenos modales, de sus buenas cualidades, y también todo eso está dentro de la norma del mundo físico. Pero, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, Akadosh Baruj Hu creó y preparó a Am Israel para que en estas 3 dimensiones pueda elevarse al nivel de la metafísica, de lo que está por encima de la naturaleza, a nivel intelectual, a nivel físico y a nivel espiritual.
a nivel del sejel, del intelecto, ¿qué nos dio? ¿Qué nos dio? No, intelecto. ¿Qué estamos haciendo? Torah. Entonces, a nivel del intelecto, Akadosh Baruj Hu creó un intelecto Elohí, divino. Cuando la persona estudia Torah, no se queda en la dimensión física, se eleva a la dimensión metafísica, se conecta con el Sejel Elohí, con la dimensión del conocimiento divino. ¿Qué? Y eso provoca que el Sejel del hombre se eleve por encima de la dimensión física a la dimensión metafísica espiritual. Eso es el primer regalo que Hashem nos dio. La posibilidad de elevarnos en el intelecto a un intelecto metafísico. Eso es la Torah. Después Akadosh Baruj Hu nos dio una dimensión física, corporal, pero que básicamente es metafísica. ¿Cómo se llama? Eretz Israel. Eretz Israel. Eretz Israel es Eretz, es tierra, pero es una tierra de otra dimensión, de otra categoría, Ese es el cuerpo divina. hecho de tierra. Y por eso esta tierra se llama Eretz HaKodesh. Y por eso en esta tierra, cuando nace un fruto, no es un fruto como crece en cualquier otro país. Es un fruto que tiene Kedushá. Y por eso hay que tratarlo como corresponde. Y para poder comerlo hay que apartar la trumá y el maaser, y el maaser rishon, y el maaser sheni, y el maaser mina maaser. Y hay que, en el año del año sabático, en el Shnat HaShmitah, hay que dejar de trabajar la tierra, y así sucesivamente. La mitzvah de vivir en Eretz Israel, la mitzvah de construir en Eretz Israel. ¿Por qué? Porque Eretz Israel, a pesar de que es corporal, no es corporal. Es metafísica. Ese es el guf. Es metafísica. Y por eso dice la Torá que cuando hay aquí pecadores, ¿qué hace la tierra? Los vomita. Los vomita. Batakia Aretz et Yoshvea. Mácara que tiene termómetro Eretz Israel que sabe cuando uno hace peca o no. ¿Qué? Sí. ¿Ah? Respuesta, ¿qué? Esta tierra tiene un termómetro espiritual, y cuando hay aquí idólatras y pecadores, etc., entonces los va echando de a poco y los va quitando, los va sacando. Muy bien. Entonces, ese es el segundo regalo que nos da Kadosh Baruj Hu, que está dentro del mundo físico, pero que básicamente en el fondo es metafísico. Y el tercero es el Olam Haba, ¿sí? Es el mundo del alma, el mundo espiritual. Mitzat hanefesh liskot lemala elionah gvoa min hateva. Que aquí básicamente la idea metafísica es mucho más clara, ¿sí? El Olam Haba es un mundo espiritual, es un mundo de almas, es un mundo que afirmo que digamos que Olam Haba es como dice Ramchal, que es el Olam de Tchiat HaMetim, ¿sí? Donde van a convivir el cuerpo y el alma, pero van a vivir por siempre. O sea, ya es una dimensión que no está limitada por el cuerpo, ¿sí? Que nace, muere y se acabó, ¿no? Es algo eterno. Eterno. Entonces, esos son los tres componentes de lo que, por un lado, puede ser paralelo con el mundo físico, pero que Akadosh Baruj Hu nos dio a nosotros como regalo. Tres dimensiones que para todos los demás llega a ser algo totalmente natural, totalmente de este mundo, pero cuando es entregado a Am Israel se vuelve algo eterno, algo metafísico. Torah en lo intelectual, Eretz Israel en lo físico y Olam Haba en la parte de la Neshama. Yo me quiero referir que también Eretz Israel tiene su parte metafísica, porque no todo el mundo puede vivir en Israel. Se ha demostrado a través de los siglos que la gente que ha venido se ha tenido que ir, no han podido vivir aquí, no han podido trabajar la tierra. Entonces solamente Am Israel ha podido hacer de la tierra un vergel, y eso no es una cosa
natural, porque si los demás no han podido, tampoco podíamos nosotros, en teoría. Pero solamente nosotros no hemos podido trabajar en esta tierra, como lo que dice Mark Twain, que siempre dice lo mismo, ¿no? Estos judíos están locos, venir a una tierra de desierto, de todo, pero le han hecho un vergel. Eso es una metafísica que viene de la senda nada más. Rabino, Un segundo, ahí está la pregunta. ¿qué? No. ¿Quién? ¿Qué digo? En cuanto a las tres dimensiones, se puede decir Torah y Pardes, Israel, el Kodesh HaKodashim, hasta los tres niveles del templo. Roland Abbas debería pasarlo por accidente. Las tres dimensiones de cada uno. ¿Qué? Jolia. Terra de Israel é física e metafísica. E o Koto é portal que é totalmente físico. No Koto, já é local acima de tudo e é portal. Rav Tzhuda Kook decía, hay corazones de piedra y hay piedras de corazón. Entonces, hay personas que tienen corazón de piedra, pero hay piedras, o sea, las del Kotel, que no son piedras, o sea, se ven como piedras, pero son corazones. Ahí están todos los llantos de Am Israel durante todas las generaciones. ¿Cuáles son estos Isurim? Depende Isurim de la misión, del cuerpo, de Sefer. Cada cosa es lo suyo. ¿Sí? Nosotros ahora queremos estudiar Torah. Hay dificultades, hay problemas, parnasá, hay diferentes situaciones que le dificultan a la persona y lo pulen, ¿najón? Pero justamente eso, ¿sí? Justamente eso cuando, Keilu, tienes que trabajar un poco menos para poder dar tiempo para eso merma el mundo físico que te rodea. La persona puede tener menos bienes materiales, puede estar en vínculo menos con el mundo material. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu te dio una masa metafísica, pero para que esa masa pueda penetrar en ti, ese intelecto, entonces tú tienes que ocuparte menos de lo corporal. ¿Sí? ¿Y cuando la persona va a ocuparse menos de lo corporal? Cuando, bueno, hay ciertos tipos de sufrimientos y de cosas que le... Otra vez, sufrimiento no tiene que ser grandes dolores o grandes sufrimientos, pero cosas que son dificultades en el mundo físico. Estos Isurim para obtener mejor, ¿qué son? ¿Son enfermedades? ¿Son ayunos para enfraquecer el cuerpo? No, por eso dije, Isurim puede ser, otra vez, que la persona tiene, no sé, una parnasá más apretada. Entonces eso le provoca un cierto sufrimiento. Y a Jolio también, que puede ser algún tipo de dolor, de enfermedad, que lo hace concebir de que, bueno, qué vale este mundo, etcétera, etcétera. Pero el tema en general es de que la persona tiene que quitar un poquito de esa masa física, ¿sí? Que muchas veces se logra gracias a esos mini, o dependiendo de los tipos de sufrimientos, que lo vuelve al hombre más, podríamos decir, sí, más contenedor de las dimensiones espirituales. O sea que cuando vienen esas cosas materiales no les da tanto importancia, no les da la centralidad que normalmente se hacemos. En Eretz Israel, ¿sí? Tenemos que dar ejemplos por qué Eretz Israel hay que adquirirla aquí con sufrimiento, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo aquí 77 años? Sino luchando y en guerra y entregando tantas almas y tantos hayalim y tantas personas y tantos heridos y ¿sí? ¿Para qué? ¿Sí? Para que podamos vivir en esta tierra. ¿Qué país del mundo tiene que sufrir tanto para poder mantener su vínculo con su tierra? Entonces, ¿sabes qué? Mejor nos volvemos cada uno a su lugar. Los colombianos a Bogotá y los mexicanos al DF y los argentinos a Buenos Aires y los mexicanos y los brasileños a San Pablo y Río. Se acabó el problema. ¿Para qué? ¿Sí? Ahí, bueno, máximo me van a robar de vez en cuando. Pero me va a quedar... voy a agarrar la bolsa, caja, la voy a tener así, caja, y no va a servir tampoco. ¿La van a robar igual? Aunque la tenga caja. Le roban la tipa. ¿Eh? La tipa se la van a dar. Es terrible. No, le van a hacer cosquillas acá y le quitan la... Pero el mismo... Pero, constantemente es
¿Sí? Entonces todos aquellos que quieren enfocar a esta tierra, ¿sí? Nosotros queremos ser como otros países del mundo. Entonces ya empiezan mal, ya están confundiendo qué es Eretz Israel. Tú piensas que Eretz Israel es como cualquier otra tierra, y no lo es. Y no lo es. Y por eso lo que hay que luchar por esta tierra es otra cosa. ¿Sí? Y la Mesirut Nefesh que hay que tener por Eretz Israel es otra cosa. Y construir acá, y vivir acá, y estudiar acá, y trabajar acá. Entonces en la superficie parece lo mismo, pero no, es otra cosa. Porque aquí estás conectándote con esa dimensión. Y por eso, otra vez, Eretz Israel exige más que cualquier otra tierra en ese aspecto. Y el Olam Haba, como van, el Olam Haba es la dimensión donde en general, en toda nuestra vida, nosotros tenemos que quitar un poquitito de nuestro Olam Hazeh para poder conectarnos con el Olam Haba. Todo esto solamente era entre paréntesis para entender estas tres ideas. Top, Kadim. Top, señores, continuamos. ¿Qué? Claro, me queda una pregunta. Si hay que sufrir para poder ganar, ¿en qué medida hemos sufrido para alcanzar lo que hemos tenido que otorgar en esa tierra? ¿Hemos alcanzado un nivel de sufrimiento para recibir lo que Usted haga un análisis de su vida, cómo tuvo que pasar diferentes tipos de sufrimientos para poder llegar a donde llegó. Bueno, ya tiene el ejemplo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el converso para llegar a donde llega? ¿Najón? ¿Ah? Estudie la historia de Ruth, la historia... ¿Najón? O sea, vida fácil, ¿no? Vida shutá. Un regalo muy costoso. ¿Najón? Bueno, señores, continuamos. Tane Tana Kameh de Rabbi Yohanan. Un jajam estudió una braita frente a Rabbi Yohanan. Kol haosek batorah o begemilut chasadim bekover et banav mochalim lo al kol abonotav. Dice la braita frente a Rabbi Yohanan: todo aquel que se ocupa de la Torah y de hacer gemilut chasadim. Más de gemilut chasadim, Amor y bondad. sí, actos de bondad, de benevolencia, y entierra a sus hijos. Sotomeret, que tristemente sus hijos mueren en su vida. Mojalim lo alcohol abonotav. Le perdonan todos sus pecados. Hasta que vuelve y cometa. Sotomeret, el estudio de la Torah, el gesed que uno hace en su vida, que como dijimos, el estudio de la Torah en sí es algo que requiere de mucho esfuerzo, y hacer gesed también no es fácil. ¿Sí? Gesed es ocuparse de los necesitados, ser anfitrión de invitados, ir a visitar enfermos, etcétera, etcétera. Todo eso que es gesed. Y también el sufrimiento duro de enterrar a un hijo. Eso es, según este jajam, una receta de perdón y de expiación para todos los pecados de la persona. Amal Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan, Bishlema Torah begemilut chasadim, dice: yo entiendo lo que me acabas de decir en lo que se refiere al estudio de la Torah y a la bondad, a la beneficencia, que ahí son perdonados los pecados, dichtiv, como está escrito en Mishlei 16, Bechesed be'emet yechupar avon. Con bondad y emet, y verdad, será expiado el pecado. Chesed, zo gemilut chasadim. Chesed es gemilut chasadim, es
lo que acabamos de decir. Esa es la palabra Gesed. Shenehemar, Rodef tzedakah v'chesed, imtzah chaim tzedakah v'chavot. El que persigue la tzedakah, la caridad y la bondad, encontrará vida, justicia y honor. Pero vemos aquí de que la palabra Gesed está junto con la palabra tzedakah y significa Gemilut Hasadim. Entonces, ¿qué vas a tener? Vas a tener vida. Vas a tener perdón, expiación, vida eterna. Eso es Gesed. Gesed es Gemilut Hasadim. Después dice Emet. Más de Emet. que es musqueria. Emet, Zotora. La palabra Emet está hablando de la Torah, del estudio de la Torah. Sheneemar, Emet Kne Ve'al Timkor. A la Torah adquiérela y no la vendas. Emet Kne Ve'al Timkor. ¿Cómo la compro? Estudiándola. Eso es adquirir la Torah. Sí, la Torah es Emet. Jotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. El sello de Hashem es el Emet, es la verdad. ¿Y en dónde encontramos la verdad de las verdades? En la Torah. Y por eso, si el Señor Moshe preguntó ¿cómo se compra la Torah? Pague. Sufra. Pague. Sufra, que le No duele. sufra, pague. ¿Sí? Por lo menos pague en la cafetería, si no le paga la luz. Por lo menos pague en la cafetería. Por lo menos para el café con el que pueda estudiar Torah. Con eso aprendo Torah. ¿No? Sin café usted puede estudiar Torah. ¿Ah? Si me dice que el té. ¿Y el té? El café y sus derivados. Tomando jugo de tubo. Café con color. Kaveh el Hashem. Entonces, dice Rabbi Yohanan, Beseder, entonces de este pasuk aprendí que haciendo Gesed y estudiando Torah se expía el pecado. Y Juparabón. Pero ¿de dónde sacaste que hay que enterrar Hazbe Jalil a los hijos para que perdonen los pecados? ¿Por qué tan extremo? ¿Por qué tan extremista? El akover et banav minaim. ¿De dónde aprendemos que el que entierra a sus hijos, eso es seguro que Hashem le perdonó sus pecados? Hay un pasuk. ¿No? Dice la Gemara, Tana le Usaba. Le enseñó a Usaba, aquel Saba. Cuando aparece en el Talmud a Usaba, aquel abuelo, Anciano también. anciano. Zaken. ¿Saben quién es ese anciano? Ese anciano que está siempre en todas las fiestas. ¿En dónde? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Sí. Ese es Hau Saba. Aquel Saba. ¿Qué? Hay quienes dicen que se lo van a ver, hay quienes dicen que es otro Saba, pero Jolofen, aquel Saba dijo Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai, en nombre de Rashbi. ¿De dónde aprendemos eso de los hijos? Atia Avon Avon, Gezerah Shavah, ya vimos este estudio. Ktivach está escrito Becheset Beemet Yechupar Avon, con bondad y con Torah y con verdad que es Torah se expiará el pecado. Uchtivah también está escrito en el profeta Irmiau 32, 18, Umeshalem Avon Avot el Heik Beneyem, y paga el pecado de los padres por los hijos. El Heik Beneyem. ¿Qué es Heik? El Heik es no. ¿Dónde están sentados, Keilu? Los niños. O sea,
Que de este pasuk se aprende que los padres, regazo, ¿beseder? Que a veces los hijos pagan por los padres, por los pecados de los padres. Vienen a expiar a sus padres. Meshalem Avon Avot paga el pecado de sus padres con los hijos. Los hijos son la expiación de los padres. Y aquí aparece la palabra Avon, como aparece en el pasuk, Chesed be'emet yechupar Avon. Entonces vemos que el Chesed expía y la Torah expía, y también la muerte de los niños, sí, viene a expiar los actos de sus padres. Pero no hay un pasuk que dice no pagará el hijo por los padres. Los hijos no cargarán la culpa. La Gemara va a hablar de eso. Cuando siguen el camino de los padres o no siguen el camino de los padres, depende. O sea, puede que Además de que aquí también, Yajolos que está hablando cuando los niños son muy pequeños. ¿Sí? Bebés, digo. Que todavía no han ellos, o sea, todavía no tienen libre albedrío. Entonces, eso puede ser en caso de aborto, por ejemplo. No necesariamente. Un bebé que nació y murió. Aborto no nació todavía. Estamos hablando que ya nació y luego muere. Sí. Porque aborto no se considera nacimiento. Y cuando los niños están en el umbral de la muerte, pero regresan. Me está Pero permitiendo eso una le pregunta. crea, durante ese tiempo le crea gran sufrimiento al padre. La madre. Pero es que yo estaba estudiando que el aborto todo depende de las semanas de gestión que tiene. Hasta ciertas semanas se considera feto que no tiene ni entierro ni nada. Pero luego a partir de... Sí, pero a Filo ya en los últimos días del embarazo, a Filo en los últimos días del embarazo, cuando el bebé ya está formado y todo, Se da patadas. pero, ¿qué pasó? Que no sé dónde vamos. Bajar pasado, muy serio. Abón, Acá, sí. gracias. Ahora Entonces, Sí, cuando el bebé ya está casi a punto de... Quedan unas 2 semanas, por ejemplo. sí. Por ahí que estamos a poco tiempo del Nacimiento. nacimiento. Bien, los doctores dicen, la vida de la mamá está en peligro. Hay que abortar. Allá, ¿quién vale más? ¿La vida de la madre o la vida del feto? La madre, siempre. La madre. ¿Por qué? La madre toda la vida. Ella puso la ¿Por cabeza qué? para- Porque ella puede criar más hijos. El bebé, si muere el bebé ya no. Pero la madre sí. Perdón, si usted tiene 2 personas, una tiene 98 años y medio y otro tiene 2 años y medio. Y le dicen a cuál mato, a ese que tiene 98 y medio o a ese que tiene 2 años y medio. ¿Qué vale la pena? ¿A quién matar? ¿A quién vale la pena matar? ¿A quién vale la pena matar? Matar yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie. Yo no mato a nadie. Jamás. Pero eso se ve. Jamás. La primera vida que dijo. Eso se ve. Hay una quemará. De 2 personas bajo el desierto. ¿Qué? ¿A quién? ¿Ya fe? Entonces tienes razón, pero no tienes razón. ¿Por qué? Porque la sangre del de 98 y medio y el del 2 y medio, ¿cuál es más roja? ¿Cuál es más roja? ¿Cuál sangre es más roja? ¿Ah? La del viejo, no, la del viejo ya se está volviendo azul, medio azul. Si ya tiene poliglobulia, ya va a ser Bueno, pero parece que no quemará. Hay una quemará que si una persona va por el desierto y tiene cada una 1 litro de agua, pero sabiendo que si beben el litro de agua no va a llegar al destino, pero si una bebe 2 litros, No. puede llegar a los Entonces, ¿qué hago ahí? Entonces, ¿quién bebe el agua? ¿Quién bebe el agua? El dueño. Mahloket.
Mahloket. Dice que los dos tomen y cuando se mueran los dos. Rabbi Akiva dice, no, si el agua es tuya, tu vida está antes de la de tu compañero. Pero ahí es diferente. Ahí es por qué. Porque es mi agua. Es mi agua. Entonces, si yo comparto el agua, yo también me voy a morir. Entonces, la mitzvah... ¿Ma? No, si no lo comparto, él se muere, pero yo me quedo vivo. Pero si compartimos, los dos nos morimos. Entonces, Rabbi Akiva dice, Hayeja kodmim lechayeja berja. Najón, hay una mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿cuál es la vida? ¿Qué vida vale más? ¿La tuya o la de tu compañero? La tuya está antes. La tuya está antes que la de tu compañero. Ya fue. Pero aquí yo estoy hablando de otra cosa. Aquí yo tengo que poner en la balanza dos personas. Una tiene por delante vivir 90 años y otra tiene por delante vivir 2 años. O yo tengo una persona ahora, sí, que tiene 100 años y que el doctor dijo, este señor va a vivir media hora más. Si profano Shabbat, él va a vivir 5 minutos más. 5 minutos más. ¿Profano Shabbat o no profano Shabbat? Sí. Otra vez. ¿Qué edad tiene el señor? Su señor no me llane, lo que tenga. El señor está por morirse y tiene 5 minutos de vida. Ahora, yo tengo que hacer 30 melajot para tratar de alargarle la vida, no para siempre, sino para tratar de alargarle la vida por 5 minutos. ¿Hago 30 melajot en Shabbat para alargarle la vida o no? Llámeme, yo le ayudo. Yo le ayudo. Seguro que se va a morir. Estoy seguro que se va a morir. Empiezo a ver quién va a ser el minion después. Entonces, nosotros tenemos mitzvah no solamente de salvar la vida de un yehudí, sino también alargar la vida de un yehudí. ¿Saben lo que es un yehudí que vive 5 minutos? ¿Saben que Kiddush Hashem es una neshama yehudit que vive 5 minutos en el mundo? ¿Cuánta luz eso trae al mundo? ¿Qué se puede decir el Shema Israel tranquilo? ¿Con Shema o sin Shema? Mejor. Bekitzur. Señor Rabino, ¿qué pasó con la niña y la visita? Sí, yo tampoco el línea. No se puede elegir entre uno de 98 y uno de 2 años. Vale valen lo mismo. Valen lo mismo. ¿Quién mató? Ninguno de los dos. No, los dos valen lo mismo. No puedo elegir. No es elección. No es elección. ¿Sabes? Allá, rega, pero ¿por qué todo esto? Porque el señor Shimon dijo, hay un embarazo y ahora el embarazo está más avanzado, menos avanzado. Según la halajá, si la vida de la madre está en peligro, se considera que el bebé es rodef, que lo está persiguiendo para matarlo, y por eso se le quita la vida, pero que ya está el bebé formado, 9 meses, completo, listo para salir en 3 semanas, o en 2 semanas, o en 2 días. Primero está la vida de la madre, porque la vida de la madre es vida propiamente dicha. Y la vida del bebé es todavía intrauterina. Todavía no es vida mamash, según la halajá. Y por eso, una persona que mató un feto, según la halajá oficial, no se considera un asesino que merece pena de muerte por haber matado una vida de una persona en vida. A pesar de que lo que hace es gravísimo y no se puede y está prohibido, ¿sí? Abortar. Está prohibido. Pero no se considera el asesinato de la Torá de no matarás propiamente dicho. Es una rama de no matarás. Pero no es matarás mamash. Un Beit Din no puede sentarse a juzgar a una persona que hizo, a una mujer que abortó y decirle, usted es una mujer asesina y ahora la vamos a juzgar como asesina, ¿sí? Y va a merecer la pena de muerte de un asesino. ¿Cómo se la juzga? ¿Sí? ¿Cómo se la juzga? No. Es un acto malo, es un acto terrible. Pero
no se lo puede juzgar de acuerdo a la ley del asesinato propiamente dicho. Porque el asesinato propiamente dicho es de una persona. Y un feto dentro del vientre de la madre todavía no es persona. Hasta que no salió del vientre de la madre. Por lo menos Hasta que no salga. ¿Cuánto salió del Zenajón? Entonces por eso, mientras hay que medir la vida de la madre y del bebé, siempre la madre está por delante. Médicamente también es así. ¿Ah? Médicamente es así también. Médicamente. Según el cristianismo no es así. Según el mundo cristiano yo creo que no. Médicamente y éticamente siempre se salva la vida de la madre. Tienes algún problema, salvas a la madre. Siempre tener más hijos. Depende muchas veces de los casos. Hay que mirar los casos. Hay casos que la madre ha muerto y el bebé vive. Muchas veces. ¿Más? Que hay casos que lo que dice en el hospital, hay veces que la madre, por mucho que quisiera matar al bebé, la madre también iba a morir. Entonces prefirieron salvar al bebé porque la madre iba a morir de todas formas luego. Sí, eso es otra cosa. La madre no puede sobrevivir. En los hospitales, en la Torah es diferente. El caso de Rachel y Benjamín. No, pero ahí fue porque en el parto mismo murió Rachel y no sé. Murió junto con el bebé. Y cuando no Murió tiene con Acá, señores. y cuando no tiene que decidir él por decir o en una parte que le decía, ¿cuánto tu hijo de ¿Quién? Caché. Y si en este caso, digamos que está la madre embarazada y está con el problema del bebé, van a sacar al bebé porque dicen que no, de esta manera va a ser salvada la madre. Pero el problema está en que, y eso por razón médicamente, de que al sacar al bebé, la madre queda estéril. Y ya no me sirve para nada. Estéril de verdad. Puede haber elegido el bebé que posiblemente... Estéril es un problema futuro. Yo estoy hablando de ahora, salvarle, quitarle la vida o salvarle la vida. Eso es todo. Primero hay que salvarle la vida a la madre. El caso que estábamos hablando de lo que decía para salvar la vida, ¿no? Siempre tiene que pasar ¿Qué? para salvar la vida. Sí. La respuesta es de que a pesar de que uno va a... No está seguro que puede salvar la vida, pero le puede alargar la vida al yudí, profana Shabbat para alargar la vida. Eso puede ser un ¿Ah? Es que es un goy que puede actuar en ese caso, se le da preferencia que haga él a que uno le diga. Esa ya es otra pregunta. Cuando tenemos que profanar Shabbat para salvar una vida, ¿qué es preferible? ¿Usar a un yehudí o usar a un no yehudí? No, ese es otro tema. Los 5 minutos pueden ser un cambio completo de una persona. Esa es la diferencia real. Perdone, hablé un poquito fuerte. Fue con amor.